Gracias por estar del otro lado, como todos los días hasta las 5 de la tarde. Ya arrancamos adelantando algunos de los temas que vamos a estar desarrollando hoy en Tarde Noticias. Vamos a estar hablando de este caso porque genera mucha expectativa lo que está pasando en el Poder Judicial de San Pedro, donde ya llega en su recta final el juicio oral y público por el crimen. En lo que va de este año son 2.589 casos confirmados. La mayoría no tiene el esquema de vacunación para COVID. Recordemos que es una dosis anual. Está circulando de todo un poco de virus respiratorio, no solamente de COVID. Abuso que se había dado en el Parque Iguazú hace un par de años y que generó la reacción de las personas que frecuentan este espacio de esparcimiento. En ese contexto tenemos que mencionar que Aldo Steven Pereira Saucedo es indicado por la Fiscalía como la persona que la mañana del 18 de agosto del 2024 atacó a una joven que estaba realizando ejercicios físicos en este lugar. Afrontará un juicio oral y público por coacción sexual y violación. La determinación fue adoptada por la jueza penal de garantías Diana Carballo, quien terminó admitiendo la acusación presentada por la Fiscalía. En este contexto también tenemos que mencionar que a lo largo de este proceso se dieron la recolección de varias evidencias que, de acuerdo al Ministerio Público, va a probar la responsabilidad del acusado en un eventual juicio. Bueno, atención a esta información, hay que estar atentos porque la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria emitió un comunicado y dispuso la inmovilización preventiva de todos los lotes importados del producto suero fisiológico 0,9% solución para perfusión, el cual fue fabricado por la empresa Medifarma S.A. Esta medida se adoptó en respuesta a una alerta sanitaria emitida por el Ministerio de Salud de Perú que detectó un posible riesgo para la salud pública relacionado con el uso de dicho producto que se implementa ampliamente en distintos centros de atención sanitaria. Reiteramos, el producto es suero fisiológico 0,9%, solución para perfusión que se encuentra actualmente en cuarentena por alerta mundial. También hablamos de los fugados de la cárcel de máxima seguridad de Minga, Guazú. Los 7 que siguen con paradero desconocido ya cuentan con código naranja por parte de Interpol debido a las sospechas de que algunos podrían haber cruzado a territorio brasileño. La policía está llevando a cabo una intensa búsqueda para recapturarlos. Hasta el momento solo una persona fue ubicada luego de esta fuga. Los delincuentes considerados de alta peligrosidad con perfiles criminales extensos son Marcio Cuadra Caetano, Blas Pablo Melgarejo Benítez, Wilson Darío Rotela Coronel, Derlis Ramón Jiménez, Juan Isfrán, Fernando Aquino y Anderson Queiroz.
Las autoridades están trabajando en colaboración con la policía brasileña para tratar de dar con los criminales. El juez penal de garantías, Humberto Otazú, procesó a la jueza de paz del distrito Catedral, Natalia Garcete, quien fue imputada por prevaricato y otros delitos, esto en el marco del caso conocido como Mafia de los Pagarés. Ella fue convocada para el próximo 29 de abril para la audiencia de imposición de medidas. También fueron convocados los funcionarios de este juzgado que también se encuentran procesados. Es la época del año en la que aumentan los casos de enfermedades respiratorias y en ese contexto tenemos que mencionar que el virus sincitial respiratorio provoca síntomas similares al resfrío en adultos y niños, pero puede ser grave en menores de 2 años. El Instituto de Previsión Social comenzó a administrar vacunas contra este virus, priorizando a la población más vulnerable, especialmente a los menores de 2 años. La vacunación se realiza en las áreas de internación neonatal y pediatría del Hospital Central, que cuenta con una alta tasa de nacimientos anuales. Las dosis están disponibles para niños nacidos entre enero y julio de 2025, aquellos menores de 1 año con condiciones específicas y niños de entre 1 y 3 años. El horario de atención para la vacunación es de lunes a viernes con un enfoque en prevenir complicaciones graves. Se espera un aumento en los casos durante mayo, lo que resalta la importancia de la vigilancia y la vacunación. Vamos hasta la zona de Salto del Guairá, departamento de Canindeyú, donde desde siempre se utilizó la balsa como medio de transporte para cruzar al estado de Paraná, Brasil. Hoy día se realizó una protesta por parte de camioneros que utilizan este medio de transporte para cruzar al vecino país. Y en este caso la manifestación se da por el incremento de las tarifas que terminan golpeando a ese sector. El pasaje en la balsa está muy alto, de repente subió 30 reales a más, entonces nos perjudica a cada uno de nosotros. Entonces por eso estamos tomando esta medida de fuerza, pacíficamente la estamos tomando esa medida de fuerza para que podamos pasarle esta responsabilidad a la gente de la transportadora de acá de nuestra región y al otro lado de Brasil, para que puedan ellos pagar este gasto que nosotros tenemos, para que nosotros podamos ser libres del pasaje de la balsa. Y estaba a 200 reales la balsa, y de repente este primer día de abril subió 30 reales a más. Entonces el total ahora 230 reales está. Y el precio del flete está a 70, 75 reales. Entonces no conviene nosotros trabajar ni cargar esta clase de mercadería para que podamos pasar malos ratos y tener perjuicio en estos trayectos que estamos haciendo este viaje. Ya no alcanza más. Porque imagina, una cubierta te sale 1,5 millones, 1,600,000 guaraníes. Y con estas horas que estamos teniendo estos trabajos nos estamos cubriendo un perjuicio, ¿verdad? De explotar una cubierta. No podemos comprar una cubierta por este flete que tenemos. Y estamos pidiendo para que pueda solucionar el precio de la balsa, para que pueda pagar la gente de las transportadoras y para que pueda tener una suba el precio. De Salto del Guairá vamos hasta Tomatí, en el departamento de Cordillera, una denuncia grave. Fíjense, estas personas desconocidas que ingresan a una institución educativa, y la denuncia fue presentada por un padre que asegura que su hijo de 17 años recibió amenazas dentro de esta casa de estudios en esta ciudad por parte de estas personas que aparecen en imágenes. Detalló que uno de los supuestos autores se llamaría Juan, mientras que el otro
recibiría el alias de Molino, aunque hasta este momento se desconocen detalles sobre esto. Lo que relató el padre es que su hijo fue amenazado por estos dos hombres que supuestamente le exigieron que entregara una billetera que según ellos había encontrado en el camino, que le pertenecería a uno de estos dos hombres. De lo contrario, le quitarían su motocicleta. A raíz de este incidente, el padre se dirigió hasta la institución educativa, donde la directora le informó que no tenía conocimiento de lo ocurrido, pero que podrían acceder a las grabaciones de seguridad del lugar para esclarecer los hechos. Y de hecho, verificaron las imágenes y se encontraron con esto que ya fue comunicado a las autoridades. Bueno, vamos a Pedro Juan Caballero, capital del departamento de La Mamba. Y fíjense lo que pasaba en el interior del Palacio de Justicia. Horas y horas tratando de rescatar a este animalito que quedó atrapado en las alturas y fue bastante complicado hasta que finalmente llegaron los bomberos para seguir con el trabajo de rescate. Escuchemos. Ahí repasamos el momento en que los bomberos, estamos hablando de una altura considerable y esto no fue cuestión de segundos, sino que llevó bastante tiempo. Nadie sabe cómo fue a parar en ese lugar este gato y tardaron bastante porque la intención era rescatarlo con vida y de hecho que ahí vemos en la planta baja que ya estaban preparados para el rescate de este animal ante la atenta mirada de los funcionarios del Poder Judicial que estaban siguiendo muy de cerca todo lo que se estaba dando dentro de la sede judicial y de esta manera entonces los bomberos lograron su rescate. Pegaron, tienen 16 a 17 años y le rompieron el hueso del abajo del ojo del lado izquierdo. Una verdadera tragedia que nos lleva hasta el departamento de Canindeyú. Un niño de apenas 12 años perdió la vida. Esto ocurrió en la colonia Carrocué, Quinta Línea, ahí en la zona de Curuguatú. El pequeño lastimosamente falleció luego de recibir una fuerte descarga eléctrica. De acuerdo a los datos que recabaron los intervinientes, el adolescente habría entrado en contacto con un cerco de alambre electrificado. Luego de este percance, él fue trasladado de urgencia al Hospital Distrital de Curuguatú, pero lastimosamente llegó sin signos vitales. El caso está siendo investigado por el Ministerio Público, quien está esperando informes del médico forense y también personal de criminalística para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este caso. Un niño menor de edad que recibió una electrocución, se fue, según refiere los familiares, se fue a traer huevos de gallinero y tocó la alambrada del gallinero y quedó en contacto con la parte eléctrica que estaba en la zona. Ahora van a recurrir la gente de pericia para corroborar, ¿verdad?, la situación exacta y cómo está la parte del alambrado, porque tuvo esa descarga, ¿verdad? Fue encontrado por los familiares
le trajeron hasta la urgencia del hospital. Fue decidido por la pediatra de guardia. La misma le hizo su reanimación cardiopulmonar por aproximadamente 50 minutos, por lo cual no tuvo éxito de la reanimación y llegó al deceso. Sería un shock cardiogénico por electrocución. Bueno, y ayer durante parte del día, incluso la noche, acompañamos todo el proceso de la retención de esta carga de mandioca, de este acopiador allí en Hernandarias, que después pasó a Ciudad del Este. Finalmente, luego de 30 horas fue liberado, y esto de alguna manera fue aplaudido también por los demás productores que llegaron hasta el depósito donde se encontraba su camión para llevarle su respaldo. Y esta situación se dio luego de que se comprobara que efectivamente se trataba de una producción nacional, y generó todo tipo de reacciones, no solamente en el este del país, no solamente en el sector de los productores, de los agricultores, de los acopiadores también de este producto. Hoy en la Cámara de Senadores también se dio un acto de protesta, por decirlo de alguna manera, con relación a lo que había ocurrido. Críticas también a la DENIT, como así también al Ministerio de Agricultura por lo ocurrido. Ahí está el senador Salim Busarqui, que llegó con una bolsa de mandioca hoy poco antes de la sesión, y también él hablaba con relación a toda esta situación que pasó este conductor de camión que transportaba una importante cantidad de este producto, que le impidieron el paso ante las sospechas de que supuestamente se trataba de producto de contrabando. Y tengo miedo que la escuela me saque mi mandioca porque no tiene cédula. Ahora nos enteramos, mandioca de Coicotiana, Paraguay, Begoa. Y ahí en Hernandarias, ahí cerquita nomás, circula ramos generales y de todo, pero yo no veo ahí mismo, el mismo control, ¿verdad? Pero al pobre productor paraguayo que tiene que comprar de a poco de la chacra, ¿verdad? Le piden de todo. Y encima de eso, mienten cuando hablan de contrabando, porque la mandioca en Brasil está más cara que el Paraguay. Va y se va a contrabando, pico, oyapota, va a traer de Brasil más caro, vio. Si en Paraguay es más barato. Y eso demuestra la mentira de la gente de aduana. Por eso yo pido, en primer lugar, si no liberaron todavía esa carga, que liberen la carga y el camión, por supuesto, de este pobre compatriota humilde, bueno, pero también pido que sean rajados estos funcionarios bandidos que se dedican a perseguirle a la gente que trabaja, en vez de perseguir el contrabando de verdad que está fundiendo la economía del Paraguay hace tiempo. A ellos no le persiguen, ahí pasan en containers, pero imagínense, esta mandioca que es el día a día de la gente, a ellos le persiguen y después quieren hablar de generar empleo. Bueno, ahí está lo que decía el senador Salim Busarqui, un método de protesta también por lo ocurrido ayer. Esta situación despertó, por supuesto, la reacción, decíamos, de productores, acopiadores, de agricultores en general por esta retención, y de hecho que en las últimas horas se mencionó que las personas o los funcionarios que se encontraban en este puesto de control que retuvieron esta carga finalmente habrían sido apartados. También tenemos que hablar de este juicio oral y público por feminicidio que llega en su etapa final en el Poder Judicial de San Pedro del Cuamandiyuc. Estamos hablando del caso de esta joven, de Karen Gaona, quien había sido asesinada por su padrastro, Venancio Centurión, quien había tomado esta determinación como venganza por el término de su relación con su madre. El hombre
apodado como Limaí, estuvo prófugo durante bastante tiempo hasta que finalmente fue capturado y puesto a disposición de la justicia. A lo largo de este juicio, varios testigos prestaron declaración. También los amigos, excompañeros de Karen estuvieron muy pendientes exigiendo justicia en todo momento. Vamos a empezar escuchando lo que decía Venancio hoy ante el tribunal, donde él deslinda responsabilidad y, entre otras cosas, decía que al momento de llegar a la casa ya la joven Karen estaba sin vida. El cable yo le quité así, porque es evidente que cualquier puso ahí hizo un collar, y el cordón también hizo collar, pero el cordón estaba más rojo, y el cable con el cable lo que ella tuvo colgado. Y después yo le bajé y ya no podía más hacer nada, ya no sabía más qué hacer, y me di la vuelta como media hora por ahí en la casa, y después le alcé en la cama para dejarle ahí. Con el cordón ya no le quité porque a veces no le estaba apretando. Y el cable de arrollé así y dejé ahí ella tenía su toalla ahí, donde ella se empeña siempre, y había otro cómoda. Eso es lo que no me acuerdo, si llegué ahí o encima la cómoda. Después yo salí y le preparé a mi hijo. Yo no sabía qué hacer. Y le preparé a mi hijo, le cerré la casa, metí mi moto, cargué en la cajuela de mi moto sus cosas y le llevé, salimos afuera. Ahí al salir, cuando yo entré, la vecina de al lado, la que estaba pegado de la casa, estaba barriendo su patio. Esa vecina podía haber escuchado si ella gritaba o no, y esa vecina estaba pegadito de la casa. Después cuando salimos enfrente estaba la otra señora del frente que me vio y tranquilamente le saludó a Ancito, me saludó a mí. Ella podía haber escuchado también, ese como 15 metros de la casa nomás también, y esas dos personas no aparecieron como testigo, porque son esas dos personas los que me vieron cuando yo entré y salí de ahí. Y yo no sé por qué no le habrán traído. Y después yo salí de ahí y después me fui en la esquina a 2 cuadras estaba el comerciante ese. No, el otro. Miguel, creo que se llama el de Becerro. Y cuando pasamos ahí siempre, Encito me dice, comprame cualquier cosa. Y ahí llegué, le compré lo que él quería, tranquilamente, él estaba inconsciente. Utilizamos esta información que se genera en estos momentos en San Pedro. El Tribunal de Sentencia acaba de aplicar una condena de 34 años de cárcel para Venancio Centurión Gómez, alias Limaí. 30 años de prisión más 4 como medida de seguridad es la determinación que fue adoptada por este Tribunal de Sentencia tras concluir este juicio oral y público que definitivamente estaba ya en su tramo final luego de varias semanas. Y de esta manera concluye con esta condena bastante elevada que le aplica este Tribunal de Sentencia. Estamos hablando de un crimen que había ocurrido en junio del 2022 y que generó mucha repercusión porque estamos hablando de una estudiante que se encontraba en su casa y que fue atacada de forma salvaje por este hombre que posteriormente huyó y lo hizo solamente para vengarse de la mamá
quien no se encontraba en la vivienda en ese momento. De esta manera se daba a conocer también esta sentencia y ya vamos incluso a compartir la reacción de los familiares cuando concluía este juicio. Señora Reinalda, ¿era lo que se esperaba, la condena justa? Era lo que yo me esperaba y yo confiaba en los jueces, confiaba en la fiscalía y por sobre todo confiaba en Dios, que eso le iban a dar, porque ellos como padre, como madre, se pusieron en mi lugar y dieron, y estoy muy conforme con la sentencia que le dieron. Bueno, ahí está la madre entre lágrimas, de alguna manera manifestando también su conformidad con lo que llegó a aplicar este tribunal de sentencia que les voy a mencionar. Estaba compuesto por los magistrados Karina Fontuplin, Guido Marecos y Rodney Rejalaga. Vamos a escuchar también lo que decía el representante del Ministerio Público, Juan Olmedo, quien llevó adelante esta investigación tras concluir el juicio. Luego de un largo desarrollo del presente juicio tenemos una pena ejemplar. Entendemos que es la pena justa. El Ministerio Público requirió la pena privativa de libertad de 30 años y 5 años de medida de seguridad. El tribunal entendió que eso correspondía y otorgó 4 años de medida de seguridad. Este es un mensaje claro para la ciudadanía, ¿verdad? Este tipo de hechos no van a tener ningún tipo de restricción, van a ser investigados y van a ser llegados a una condena. Ahí está lo que decía el fiscal Juan Olmedo. La Fiscalía había pedido 30 años de cárcel más 5 años como medida de seguridad. Finalmente el tribunal consideró que 34 años era la pena justa para aplicar a este hombre y de alguna manera, luego de encontrarse elementos suficientes que demostraba la participación de Venancio Centurión en este crimen que congregó esta mañana a amigos, excompañeros, familiares de la joven. Esto incluso derivó en marchas. Recordamos aquel 2022, una conmoción a nivel país. Y vamos a compartir también el momento que el tribunal daba su veredicto. Estas sanciones la deberá cumplir una vez que quede, va a cumplirla acá en su lugar de reclusión actual en San Pedro hasta que quede notificada la sentencia dentro del plazo establecido en el código para la lectura de la sentencia, que va a ser dentro de 5 días hábiles. Entonces, son 30 años de pena privativa de libertad más 4 años de medida de seguridad que debe cumplir Venancio. Las costas se imponen al condenado. Las cosas del condenado, la lectura íntegra de la sentencia dentro de 5 días hábiles la secretaría de la doctora Graciela Blanco. Este es un juicio más. Lamentamos profundamente lo acontecido a la familia. Bueno, ahí está lo que decía uno de los miembros del tribunal de sentencia. Entonces, tras dar a conocer la pena impuesta a Venancio Centurión por el crimen de Karen Gaona, reiteramos, 30 años de cárcel más 4 como medida de seguridad. Noticia que se genera a estas horas en el Poder Judicial allí en San Pedro del Cuamandillo. Preocupante, hablamos de la amenaza que recibió un comunicador en Salto del Guairá y no es la primera vez. A través de un mensaje intimidatorio que la dejaron en el 2024, dice que él ya había sido amenazado por un grupo criminal, en este caso que estaría liderado por Santiago Acosta Riveros alias Macho. En aquella ocasión un grupo armado irrumpió en el predio de la radio donde trabaja Jara, lo amenazaron, le quitaron su celular y realizaron una llamada al director de la radio para amedrentarlo por permitir la mención del nombre de Acosta Riveros en horarios periodísticos. La amenaza más reciente se produjo luego de una publicación en la página de la radio.
Jara responsabiliza directamente al presidente de la Junta Municipal por estos hechos. Recordemos que las agresiones y amenazas contra periodistas representan un grave atentado contra la libertad de prensa y también la democracia. En horas de la mañana tratamos un tema bastante vidrioso, problemático y del momento aquí ahora por Saltos del Guairá, que es la denuncia presentada contra el presidente de la Junta Municipal de Saltos del Guairá, el licenciado Claudio González, por un tema de estupro y también una demanda de filiación. Posteriormente, el programa periodístico de la mañana publicamos en la página de la radio y alrededor de las 3:30 de la tarde me llega un mensaje de un número tigo amenazándome directamente. ¿Y por qué yo relaciono el tema que tocamos a la mañana en el programa periodístico y el mensaje? Porque en el mensaje dice: deja de meterte en política con los políticos. Entonces, a partir de allí me he contactado directamente con el director de policía. El director de policía me solicitó el número, hemos hecho todos los pasos. Además de eso, hemos presentado una denuncia formal en la policía. También vamos a estar presentando en la fiscalía para que este tema de alguna u otra manera se pueda aclarar. No es la primera vez que un comunicador de Saltos del Guairá recibe un mensaje similar de un tal Sinistro o quien sea que esté detrás de los mensajes anónimos. ¿Amenaza de muerte directamente? Amenaza de muerte. A otros compañeros le han dicho, te voy a quemar vivo. A otros compañeros le han dicho, te vamos a cortar la cabeza. Le mandan imágenes de fusiles. Dicho sea de paso, el mensaje que llegó a mi celular venía acompañado de un fusil, ¿verdad? Que de alguna u otra manera he visto en internet, seguramente bajaron de algún lado. Entonces, no estoy acusando, no hemos acusado absolutamente a nadie, pero hemos relacionado un tema en específico con el mensaje que nos llegó después. Entonces, esa es la situación, es una amenaza de muerte que hemos recibido y que de alguna u otra manera preocupa, porque repito, no es la primera vez que un comunicador saltoguaireño o de Saltos del Guairá o de Canín de Yu reciba amenaza de muerte con mensajes anónimos. Quiero transmitir mi mayor solidaridad con el periodista Rolando Jara, quien sufrió una amenaza, lo ha comentado a través de una programación periodística y también ayer demostró a través de una página de redes sociales. Y por sobre todo quiero desmentir categóricamente que yo, Claudio González, haya amenazado a Rolando Jara y deslindarme de toda responsabilidad. Los que me conocen saben que soy una persona sencilla, tranquila, mediador, conciliador, y no es mi característica esta actuación. Entonces, deslindarme de toda responsabilidad, instarle al Ministerio Público que investigue la cuestión, que esclarezca la cuestión y castigar a quienes resulten responsables de esta cuestión y brindar la mayor seguridad a Rolando Jara y a todos los periodistas de nuestra comunidad y del Paraguay. Para mí particularmente estas actuaciones no tienen cabida y como dije, de Claudio González no esperen estas clases de situaciones, una persona realmente no conflictiva. Y bueno, ahora mi solidaridad y desmiento categóricamente que Claudio González haya amenazado a un periodista. Bueno, vamos hasta Encarnación, preocupación por la agresión de un estudiante de apenas 12 años dentro de una institución educativa. Él terminó hospitalizado. Ya. Ya, men. Elito dijeron, él está en el baño y está sangrando porque le pegaron por la cara y le rompieron el hueso del abajo del ojo del lado izquierdo. Con una fractura bajo el ojo, así fue trasladado un menor de 12 años del colegio al Hospital Regional de Encarnación tras esta agresión que según la denuncia se registró en el sanitario durante el receso.
Fueron 3 los involucrados y el principal responsable sería otro estudiante de 16 años. Sé que tuvieron una prueba, eso las 1 y algo, y después fueron todos de vuelta al aula y faltó mi hijo, donde la profesora preguntó dónde estaba Julano y los compañeritos dijeron, él está en el baño y está sangrando, y encontrándole a mi hijo que le habían golpeado. Pero mi hijo tiene 12 años y lo que le pegaron tienen 16 a 17 años y le rompieron el hueso abajo del ojo del lado izquierdo y ahora estamos acá. Ayer se le hizo tomografía y bueno, vamos a ver qué pasa hoy porque tienen que venir los especialistas para verle de la cara. Sí, lo que me comentó mi hijo son 3 que son del bachiller, que ya son mucho más grandes, que uno atajaba la puerta y el otro estaba firmando y el otro le pegaba. Realmente comenzó todo por una campera que el año pasado mi hijo se la había sacado y él sabía quién había llevado, es el mismo chico que ayer le pegó a mi hijo. Y él ayer vio la campera por el nene y se fue y le reclamó, le preguntó que le dé la campera. Y dice que le dijo que no le iba a dar la campera y ahí fue cuando le metieron en el baño y le pegaron. Justicia y la investigación del caso es lo que piden los familiares de este menor que se encuentra internado con serias lesiones en el rostro en el Hospital Regional de Encarnación. Ya, llamé. La información nos lleva hasta el Congreso Nacional. Trabaja en vivo Jorge Escurra. Muchas gracias, compañeros. Y bueno, hace cuestión de segundos se acaba de aprobar esta modificación y ampliación del presupuesto nacional del Estado en torno a el proyecto de Letrinas Cero, es como se lo llamó mediáticamente a este proyecto impulsado por el senador Beto Ovelar, con una ampliación de 48.000 millones de guaraníes a favor del Ministerio de Educación y Ciencias, esto con el fin de impulsar la construcción de sanitarios en las escuelas públicas, especialmente de las zonas rurales, como bien lo decía el nombre, Letrina Cero. Entonces, argumentando de que todavía hay muchas instituciones educativas donde se utiliza el tradicional y famoso baño de letrina. Y bueno, un momento muy fuerte fue el que se vivió cuando el senador Rafael Filisola dijo que ojalá que no se repita lo mismo de agradecer, o sea, difundir videos de agradecimiento por parte de los niños de las escuelas al gobierno nacional, específicamente al presidente Santiago Peña y también a otras autoridades, recordando la prohibición de utilizar la imagen de los niños en campañas proselitistas o para promocionar algún tipo de programa, ya sea para favorecer al gobierno actual. En ese momento es cuando finalmente Beto Ovelar, el senador Beto Ovelar, reacciona y responde pidiendo de que se retracte y que no fue así, por lo menos el proyecto en sí no tiene ese objetivo, es lo que decía el senador Silvio Beto Ovelar. Escuchemos momentos por lo menos de ese incidente. Así que la persona que acá hable de todos los niños no, de todos los niños no, hacemos el video de los niños a lo que se le hace. Usted no tiene que permitir nada porque yo puedo decir lo que se las cosas. Y si quiere recurrir a la violencia, correr con los niños a otra vez, perfecto, haga, perfecto. Yo le estoy diciendo de frente porque me dio pena, me dio vergüenza ajena y porque soy un senador de... Por favor, si podemos mantener la cordura. Y voy a... No, ese no es suyo, el otro. Colegas, por el otro favor. donde le pone... El otro usted le pone al director del técnico. Y me parece lamentable. Y Beto, te voy a decir Beto, porque te aprecio. Te voy a decir... Por favor, vamos a continuar el debate, por favor. Senador Rafael Filisola, por favor.
Diríjase a la presidencia, senador Velar, por favor. Si no, se va a quedar sin quórum, tenemos varios proyectos que tratar. Estoy nada más haciendo una crítica basada en una ley del Congreso, donde se prohíben actos de adulación. Y sí, tiene razón el colega, yo no le culpo al colega del video, pero alguien hizo ese video, del video adulándole al presidente. De eso no le culpo, del otro video sí, y fraternalmente y de frente, No, el otro nunca. El de continuar, colegas, por favor. Bueno, ese termino. Bueno, era lo que ocurría hace cuestión de minutos aquí en la sesión de la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación. A esta hora se está ya pasando a otro tema, pero repito, lo último y lo concreto en torno al proyecto de Letrina Cero es que se aprobó esta ampliación presupuestaria, ampliación presupuestaria de 48.000 millones de guaraníes a favor del Ministerio de Educación y Ciencias con el objetivo de construcción de sanitarios en las escuelas públicas de las zonas rurales. En este momento están ya debatiendo sobre la ampliación de decisiones del Código Electoral sobre el tema de las concertaciones, el proyecto la intención por lo menos de partidos opositores de utilizar el padrón nacional para futuras concertaciones, situación que ahora se está debatiendo y que aparentemente se va a negar, o por lo menos se va a rechazar para que la concertación no utilice, en este caso, el padrón nacional. Ayer, por ejemplo, sobre ese punto, el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral manifestaba que tenía su postura también en contra de la utilización, teniendo en cuenta de que en el país existe una ley que se aplica en cuanto a las internas, que es de manera cerrada las votaciones, por lo que no correspondería utilizar el padrón nacional como pretenden hacerlo en concertaciones. Perfecto, Jorge, expectante lo que pase en la Cámara de Senadores. Dentro de todo, más allá de la discusión, lo importante es que de alguna manera se van a construir 347 sanitarios en instituciones educativas que todavía contaban con las famosas letrinas. Gracias. Hasta el este del país se suma Tarde Noticias. Elba Espinosa, ¿cómo te va? Rolando, buenas tardes a vos y a todos los televidentes. Una denuncia gravísima por parte de un joven quien sufrió aparentemente privación ilegítima de libertad, extorsión y hasta tortura en una subcomisaría, en un puesto policial. Ya vamos a hablar con él de qué lugar se trata. Este hecho ocurrió anoche, aproximadamente a las 18 horas, en el kilómetro 12 a Caral. Dos efectivos policiales interceptaron a esta persona, lo llevaron a este puesto policial y allí fue donde él fue torturado y fue exigido de que entregue la suma de 10 millones de guaraníes luego de implantarle droga, según menciona él. Nos va a contar kilómetro 12. Sí, eso que pasó el lunes, por temor ya que ya se cueje ya se anda ya pues la denuncia se va a cuera y se ya pone y se gote ya yo ya poco te ya pues no hay otro víctima de veces porque está ahí me ya pues y pecha así que se cita supuestamente de cuñado o la UPB perfil falso se ya prácticamente a mi policía kilómetro 2 a Carahue ajá se las 6 de la tarde cuera va a haber lunes ajá se a llevarse la ubicación hacia allá 5.000 metros de la ruta internacional. Voy a tu mismo donde está ahí, a hablamos con policía, como policía ya a saludar, no sé. Después vamos pues la donde está ahí, pues ojo ya porque de 200 metros fuera se chocó bebé va ya por ahí dice a pegue vea yo tengo que coñar con no sea eso vea vaya go ya documentos, sacaron de eso, la colección pucheta, hija, hoy piensa la pucheta de motopatrulla, voy a manejar, la comisaría, y se por ello picha, pues, voy a manejar las cosas de pertenencia, hoy te comisaría, ojo
San Juan bebé mi arma la huerúa y muy bebé se busca igual. No, el tercero yo siempre lo más lo que hay bucheta en plataci que marihuana supuestamente cocaína. Ahí van en bandera. Esa pertenencia, vea, bebé ya estamos ahí en show, yo va a ser más que vea, yo ya liamos eso, va de más platan de ve muy sea. Pero ya estamos en show, ya se pone ahí mi chagua, ya ve, se me remera hoy que se nos paga muy ese peso y vea. Y ande zapatos, yo te mantengo en boy pai, ya se me llega la oso. Se me llega la oso, bebé, da igual se puta gate de la nube, puta de celular y pe ahí de güey. Si celular y pe ama güey. No pues ya tú oye, se metan de 3 llamadas ya puta yande y se conseguiste yande, digo se yo cabeza, anda, porque no se sea ya va. Ellos que verdad, ellos se va allí se. Yo ponen de 3 llamadas. Con ahí tienen de 10 millones, se llega, ¿dónde va a sacarse, dice? Porque la cárcel vos se ande. Antes que no anden en contacto de país de cuál pepe se está supe yo puse pistola de ese riguero de esa verja cuál ya está supe aña problema semana aru marihuana cocaína yo a control de esta cerveza antes no hizo eso esta cerveza tanta de maíz así después se salvaban pepe después se prácticamente bebe ese año y te ahí esta mano se obliga a la agua no hizo hermana vea solo hay problemas semana duro cocaína pesa 10 millones que tenés allí en eso ser hermano no creo hija doña Mondi pai güey roñe ese hermano de pesa pues hay cuál me vaya putas hermanos y se va a comenzar ya bien puerto 15 veas nosotros dos sacar al fondo veas ambos duras salen hermana 2 millones no sé de último después de 5 horas se tenía que beber. Uno de la identifica por una foto de cuál de UPAP y cuál. Sí, pero ahí ves que cuál la sai cuál para te estoy segura. Está mal la víctima según oyendo. Está ahí tenemos la víctima ya pues a veces bueno hoy cómo no entonces ya posee la denuncia se amenaza y de muerte la anunciado mía entonces ya con una gente con llama no ya lo ya puedo ya puta ya entonces se anda puta ya viene ya por otro de pecha a animarse. A justicia la y me la muy sacando y cuál a veces actúa con bandido mondajaya eso es. Según hasta no me yo cuidado vayan de. Para ayer entonces. Allí fue la justicia. ¿Cuándo declara pama fiscalía? Declara pama fiscalía ya están ya pues y casi tela igual. Gracias. Entonces, esta situación que nos cuenta esta víctima de esta situación por parte de, presuntamente por parte de efectivos policiales del puesto 15 del kilómetro 12 a Caraú, es la denuncia que hace concretamente este joven ante la fiscalía. El caso ya está con el fiscal Osvaldo Saracho, quien investiga la situación, a ver si da con estas personas, también con las pruebas que él ya arrimó, los mensajes de texto, también una cuenta bancaria que facilitó uno de ellos a los familiares de este joven. Entonces ya la fiscalía debe hacer su trabajo correspondiente. Un hecho que debe ser investigado a profundidad, Elba, porque estamos hablando de una denuncia muy muy grave, la realizada por este joven. Bastante grave, y también que hay otros casos, otras víctimas también aparentemente de este esquema, de este modus operandi de los efectivos policiales, y una de ellas inclusive identificada perfectamente por parte de la víctima. Elba, muchísimas gracias por este reporte. Muchas gracias a ustedes. En aguas de este cauce hídrico, y la tenemos a la fiscal María González para charlar con ella, porque este hallazgo sin lugar a dudas generó todo tipo de reacción, y por supuesto también la ciudadanía está pendiente por saber qué fue lo que pasó. Fiscal, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, fiscal, están realizando las investigaciones para poder descifrar lo ocurrido con este hallazgo. Así mismo, con el hallazgo de un niño sin signo de vida en el río Raúl,
de la ciudad de Caraguatá, nos abocamos primeramente para determinar la causa de muerte del niño. Fue en el día de ayer en la morgue judicial del Ministerio Público, realizamos la autopsia bajo la autorización del Juzgado Penal de Garantías de Caacupé y se determinó que el niño nació con vida. Fue arrojado en una bolsa polietileno al río Yaúd. No tenía agua en los pulmones, eso lo había determinado ayer la médico. Lo más probable es que él haya fallecido dentro de la bolsa polietileno. Qué bárbaro. No tenía mucho tiempo de haber también fallecido en el momento que nosotros le encontramos. Y este niño tenía más de 4 kilos, está sano. Entonces tendríamos un informe final dentro de los 30 días con la conclusión de la autopsia. ¿Qué situación más terrible, doctora, lo que estás contando y lo que revela también la autopsia, que probablemente el recién nacido falleció asfixiado dentro de esa bolsa de polietileno y luego arrojaron el cuerpo al agua? Sí, sospechamos que fue de esa manera porque no se encontró agua en los pulmones, lo que evidencia que lo más probable es que se le haya arrojado unas horas antes que la persona lo haya encontrado y haya llamado a los personales intervinientes. Ahora, fiscal, en estos casos, lo que junto a los investigadores, lo primero que en muchos otros casos también es indagar en centros de salud o mujeres que estuvieron consultando eventualmente. Por ahí empiezan muchas veces para dar o ya tienen alguna pista concreta sobre la madre. Estamos en una etapa muy reciente, esto ocurrió el día lunes, pero sin embargo desde el primer día ya alertamos a los centros de salud, especialmente dentro de la localidad, para que tomen conocimiento y alerta al Ministerio Público, a la policía, si ante una presencia de una parturienta o que llegue sin su hijo, entonces para que pueda comunicarnos inmediatamente. Pero de todas formas también lo hicimos hoy en el sanatorio privado y algunas unidades básicas familiares donde pueden también recurrir. Hola. Sí, ahí te escuchamos, doctora. Se entrecortó un poco la comunicación. Nos decía que también hicieron relevamiento de informaciones en clínicas privadas, ¿no? También. En el caso que hayan asistido los lugares. La zona donde se encontró, probablemente el agua pudo haber arrastrado. Tampoco se tiene hasta este momento testigos que eventualmente pudieran aportar alguna información relevante en la causa, doctora. La persona que halló es un lugareño, estaba por ese río, vamos a decirle, y halló un objeto en ese momento que estaba envuelto en una bolsa polietileno que estaba, vamos a decirle, trancado por una de las ramas del árbol. Entonces eso impidió que siga el bebé, vamos a decirle, y se veía el piecito. Entonces, esa fue lo primero que vio la persona que ya fue indagada por el Ministerio Público. La sospecha entonces, doctora, que la corriente de agua arrastró eso y quedó trancado ahí por estas ramas. Así mismo. Ahora, fiscal, dentro de la bolsa solamente se encontró el cuerpo del recién nacido o encontraron algún otro material o algún otro elemento que eventualmente pueda servirle a ustedes para una pericia. Sí, estaba la placenta completa, unido al cordón umbilical del niño. En la autopsia se ordenó la extracción de material para ADN, en el eventual caso que encontremos a la madre, para hacer la comparación. Claro, es un trabajo, así como decías, doctora, bastante difícil. En este tipo de situaciones también lo que de alguna manera les va a ayudar es la colaboración, aunque sea anónima, de la gente, que les permita también dar con la mujer, en este caso, con los familiares, ¿no? O con las personas que
ayudaron a realizar esta conducta que se considera crimen. Y esto a través de medios, si hay personas que tengan noticias, se pueden acercar al Ministerio Público de la ciudad de Ayala o la Policía Nacional para dar información en forma anónima, si quiere resguardar sus datos, para poder llegar a la verdad. Claro, es la única forma por ahora, al menos hasta tanto alguien empiece a aportar algún tipo de datos. Sabemos que es una investigación muy difícil, doctora, porque los datos son muy escasos, por lo menos hasta este momento, y la colaboración de la gente va a permitir la identificación. Los forenses pudieron precisar si es que la criatura nació con alguna partera o la forma, se pudo determinar eso, o con los estudios más adelante eso va a poder se va a poder precisar. En la autopsia lo que sí tuvimos mucho más información, que eso fue producto de un parto natural. Un parto natural. Sí. Fiscal, y entonces a partir de ahora lo que se aguarda es el reporte de los centros asistenciales, y la colaboración de la ciudadanía es lo que va a ser esencial para la identificación de quienes están por detrás de todo esto. Así mismo, por eso hizo por ese medio, que si alguna persona tiene conocimiento que pueda ayudarnos a llegar a la madre u otras personas que realizaron ese hecho, estamos pendientes de eso. Pero de todas formas hacemos también nuestras diligencias investigativas, buscando cámaras en la ciudad, porque donde ocurrió el hecho es un lugar lejano a la misma, donde hay camino de tierra, no hay cámaras, entonces necesitaríamos la ayuda de la gente. Exactamente. Fiscal, nosotros les agradecemos mucho por su tiempo. Seguramente vamos a estar molestándola más adelante con relación a este caso, y también desde acá instamos a la ciudadanía, especialmente a la gente ahí de Caraguatá, que pueda aportar algún tipo de información que permita esclarecer este caso. Muy amable, fiscal, muchísimas gracias. No, nada, para eso estamos. Muchísimas gracias, la fiscal María González. Qué situación más tremenda esto. Generó conmoción. Ustedes están viendo cómo la ciudadanía de alguna manera acompañó. Esto con los ascensores del IPS, gente que quedó atrapada. Fíjense. Ahí está. Cómo tuvieron que sacar a las personas que quedaron atrapadas dentro del ascensor. Esto se dio en el transcurso de esta jornada. Estamos hablando de personas, algunas de ellas ya muy adultas, personas que estaban padeciendo de algún tipo de molestias, de enfermedades también, que terminaron de esa manera atrapados y tuvieron que salir como podían del interior de este ascensor, que ya llegó a caer en tantas otras oportunidades también. Ahí está. Y nos dicen que ahora
están prácticamente inhabilitados porque un televidente justamente nos comparte, dice, quería compartir los estados catastróficos de los ascensores del IPS Central, nos dice Edgar. Dice que hace una semana nació su hija y todo calvario, dice, para usar los ascensores, y nos compartía justamente la situación en la que se encuentran. Esta mañana las personas habían quedado atrapadas, ahora nos reportan de que muchos de estos ascensores están prácticamente fuera de servicio y la dificultad que tiene la gente para poder movilizarse, todo fuera de servicio, nos dicen. Nos imaginamos que esto se dio después del incidente que se dio en el transcurso de esta mañana ahí con los ascensores en la previsional. Problemas recurrentes que se dan, pero lejos de una solución definitiva. Las últimas horas, fíjense en este camión recolector, la maniobra del chofer, no me di por nadie malicia, y termina arrancando este árbol de raíz. Y nada, continuó su marcha. Solamente un policía por acá se suele cerrar por el tema del partido. Tocó el timbre, solamente nos dijo el árbol de la esquina se cayó. Bueno, a mí me llaman, yo no estaba en ese momento, me llaman y me dicen, acá me avisaron, ¿verdad? Que se cayó el árbol, y yo le preguntaba, como no estaba, que hubo un accidente o algo, ¿verdad? Y no, solamente lo mismo, ¿verdad? Que el policía le avisó, y al venir veo que está totalmente como que... Entonces, sí, estaba otro policía, no sabía, le pregunté qué pasó y me dijo, no, yo vine recién, se habían cambiado por lo visto. Y al verificar la cámara sí pude ver la maniobra, o sea, le costó pasar. Yo lo que recalco nomás es el tema de que no se quedó, no avisó, ¿verdad? Tuve que llegar por este medio porque significa un perjuicio para mí, ¿verdad? No hace mucho lo de la municipalidad me intimaron para que yo ponga la rampa, que ya tenía una rampa, pero querían otra que no tenía la medida. Y significó un gasto interesante, ¿verdad? Que puse todo en condiciones y ahora tengo que volver a hacer de nuevo. Si bien la gente de la municipalidad se comunicaron conmigo, dijeron que iban a venir a retirar el árbol, yo no puedo absorber el costo de lo que sería el retiro y el arreglo. Entonces, Ahora sí, fuerte y claro. ¿Qué tal todo? Bien, todo bien. ¿Novedades? Se aprobó, he visto ahora
Letrina cero. Sí, era un El Senado. proyecto que tenía que tratarse en la sesión pasada, dejaron sin quórum y ahora finalmente terminó. Y por eso casi Beto Con peleas de por medio. le moqueteó a Fara. Pero el rescato más allá de la... Sí. La vez pasada, pero ahora hubo otro inconveniente otra vez, ¿verdad? Entre Filisola y Beto otra vez. O sea, Beto siempre. Que le dice no usen el tema de niños para después promocionar y agradecer y cosas como esas. Ese fue el motivo de la discusión. Ese fue el motivo de la Que discusión. Filisola le dijo a Beto. Exacto. Lo importante para mí, dentro de todo, más allá de la discusión, es que vamos a eliminar ese tema, más de 300 sanitarios que van a ser construidos y que hacen mucho. 350 creo. Casi 350, 347 sanitarios creo. 48 mil millones de guaraníes, unos 6 millones de dólares van a ser hace mucho ampliado el presupuesto del MEC. Hace mucho tenía que haber pedido. Ha ampliado el presupuesto del MEC, o sea que es 6 con millones de fondos dólares propios, ¿verdad? Sí. Con fondos propios. Eso por un lado. Después hay algunas informaciones destacadas también, no puedo pasar por alto lo que pasó en San Pedro de Lucamanduyú, este tribunal de sentencia que aplicó una condena de 34 años de cárcel para este hombre que terminó asesinando a su hijastra como venganza contra su expareja, un caso que generó mucha conmoción en su momento, que llevó a marcha toda la comunidad. Por buen tiempo estuvo prófugo este hombre, a exigir justicia. Bastante tiempo estuvo prófugo hasta que decidió entregarse. Hoy en la parte final él declaró, dijo que cuando llegó a la casa la joven Karen ya estaba sin vida, tenía una cuerda por el cuello, él negó. Pero hay otros elementos que muestran que audios, que el hecho de que llegó a mencionarle a la mamá lo que había hecho y muchas otras cosas más. 30 años de cárcel más 4 como medida de seguridad. La fiscalía había pedido 35 en total, pero bueno, la mamá por lo menos estaba muy conforme con la condena impuesta. Qué terrible, ¿verdad? Sí, terrible. ¿Qué se sabe de...? Simplificador también. Sí, claro. Y otro tema, ¿qué se sabe del pedido de arresto o libertad, incluso que solicitó, que planteó Sanabria Bierzi? Esta tarde tenía que resolver el juez. Esta tarde o quizá mañana. Ah, puede ser también mañana. Puede ser mañana también, eso es lo que dijo. ¿Qué tan complejo puede Pero ser un caso más como luego se toman su tiempo para este caso en particular. Va a ser un pililí el juez que ¿Y qué es lo que está ¿Por qué? ¿En qué sentido? Si Y se supone que está interiorizado. Va a analizar, dice que va a ver las condiciones, va a preguntar, no sé. Uno calcula. Hablando de Cordillera, hoy hablaba con la fiscal María González porque pasó por alto esta semana lo ocurrido, porque al comienzo saltó como un hallazgo de un feto en un río en Caraguatay. Pero hoy cuando hablábamos con la fiscal, terminó, o sea, una criatura que nació, Sí. nació, es un niño, decía, nació con vida. Grande, buen peso encima. 4 kilos. Sí. Y nos contaba de que, fíjense usted la crueldad del ser humano, porque estando con vida le metieron en una bolsa de polietileno y allí murió asfixiado el niño. El bebé recién nacido. El bebé recién nacido. Ahora estaba con la placenta y todo, porque yo vi Tenía las todavía, imágenes, sí. tenía el cordón umbilical y la placenta, Sí. ¿verdad? Y decía que eso se determinó en la autopsia porque al momento de revisar, los médicos forenses determinaron que no tenía agua en el pulmón, o sea que No murió difícilmente ahogado. pudo haber ahogado. Lo dejaron nomás al costado del cauce. Tiraron al costado del cauce, terminó arrastrando el agua y quedó ahí por esta rama. Muchísima conmoción generó en Caraguatay. Estábamos viendo el momento en que llevaban al Camposanto para el sepelio. La cantidad de gente que acompañó el féretro me impresionó bastante. Le pusieron el nombre de Ángel María. En esos lugares en donde por lo general uno conoce a los vecinos, son pobladores antiguos, más de uno sabe o tiene información. Ña fulanita está embarazada o menganita parece que está esperando, estaba embarazada. O sea, la policía no tiene ningún indicio, ninguna posibilidad de llegar a la persona responsable. Nada, no sabes dónde. Porque como te digo, es un embarazo a término. Claro, O sea, y eso decía la fiscal. Hospital, Sí. sanatorios privados, No, estamos averiguando. obvio que tuvo. Todo estamos averiguando. Obvio Pero que nació esto fue un parto natural, es lo que dijo la fiscal de lo que revelaron los forenses. También dijo, por ahora estamos averiguando, viendo circuito y cosas como esas. Qué triste, ¿verdad? Triste, muy con triste. tanta gente que busca tener un hijo, con tantas familias que esperan el milagro. Pero lastimosamente el tema de la adopción para muchos, y no te digo de adoptar una criatura, es de dar en adopción. Es un tema tabú para muchos, Sí. ¿verdad? Porque se le juzga a la mujer que da a luz y después da en adopción a su hijo. Esa es tildada de desalmada. Entonces, muchas veces no tienen otra opción que cometer este tipo de delitos. Imagínate que prefiera esto antes que dar en adopción su bebé, ¿verdad? 4 kilos grande la criatura. Feroz criatura. Feroz nene. Qué pena. Y nos decía, ya vamos a ir
viendo, investigando y ojalá podamos llegar. Estaba pidiendo también a la gente de Caraguatá, alguien que pueda aportar datos de forma anónima por lo menos para que se pueda aclarar el caso. Ayer vi una película que se llama Sonidos de Esperanza, les recomiendo a la gente, es una historia, un caso de la vida real en una localidad en Texas, Estados Unidos, donde se habla de la adopción y lo hicieron en la comunidad de manera masiva. Pero para llorar, luego para empezar. Pero el mensaje es muy, muy lindo, ¿verdad? Así que recomiendo, Sonidos de Esperanza. Y eso fue básicamente lo resaltante de la tarde. Creo que ahora sigue la sesión en el Senado. Sí, porque en el Senado todavía falta resolver el tema del préstamo de 101 millones de dólares para la compra de los supertucanos. El tema del padrón. El tema de la no utilización del padrón nacional para la concertación. Como padrón abierto, ¿verdad? Sí, y ¿qué más? Acerca del espionaje brasileño, ¿qué más tenemos? Nada. No. Ya todo se maneja en el Brasil. Sí, y bueno, a lo mejor vamos a sentarnos hay un debate largo y tendido en el Congreso sobre eso. Me llama mucho la atención que haya tanto silencio al respecto cuando muchas veces se indignan por cosas que son mucho más insignificantes. Totalmente. Bueno, gracias, Rolando. Nos vemos. Gracias.